Desde ese día la capacitó, gloria a Dios, para cumplir una misión, gloria a Jesús, marcando que el inicio de una gran cosecha espiritual y un montón de almas que se convirtieron al Señor en aquel día después del Pentecostés. Usted sabe que en el Pentecostés el Señor les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Gloria a Dios. Así que la fiesta del Pentecostés, en ese día el Señor los preparó, los invistió de poder. Y si usted lee la Biblia se da cuenta que después del derramamiento del Espíritu Santo, después de la fiesta del día del Pentecostés, la iglesia, hermanos, se levanta con fuerza, con poder, llenos de Dios, y entonces salen a proclamar el Evangelio, y empezó la obra del Señor a crecer. Empezó a verse milagros, maravillas, porque Dios se estaba moviendo a través de la iglesia en aquel tiempo. Y Dios hoy todavía se sigue moviendo. Gloria al Señor. Pero quiero hablarles de algo muy importante. El Pentecostés no comenzó con el viento recio. No comenzó con el viento recio. Ni tampoco comenzó con las lenguas de fuego que se le aparecieron allí sobre cada uno de los creyentes. Era un grupito como de 120, dice la Biblia, como 120. Amén. Como 120 estaban reunidos. Pero ¿cómo estaban reunidos ellos, hermanos? El Pentecostés comenzó con una iglesia reunida, una iglesia unida, una iglesia obediente, una iglesia buscando a Dios, unánimes, juntos. Así empezó el Pentecostés, con una iglesia reunida, junta, unánime, obediente, porque el Señor le dijo: se me quedan en Jerusalén hasta que sean vestidos del poder del Espíritu Santo. Y a muchos quizás les es duro obedecer a Dios, pero no hay cosa más especial que obedecer a Dios. Cuando usted obedece a Dios, la bendición de Dios llega. Dios se glorifica y usted es bendecido de una manera especial. Porque ciertamente es mejor la obediencia que los muchos sacrificios, que las muchas ofrendas, que los muchos votos, hermanos. La obediencia agrada a Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces así comenzó el Pentecostés, con una iglesia unida, con una iglesia obediente, una iglesia buscando a Dios. Y sabe usted, aquel grupito no era un grupito perfecto, no era un grupito perfecto, pero sí un grupo que estaba unido. Esa es la característica de aquel grupito. No era perfecto, pero estaba unido. Amén. De pronto usted esta mañana, usted que conoce a la hermana, y dice: la hermana, si supiera. No somos perfectos. Pero el que comenzó la obra en cada uno de nosotros, Él la está perfeccionando. Gloria a Dios, Dios la está perfeccionando. Gloria a Jesús. Y sabe algo, que muchas veces nosotros queremos los resultados. Eso es lo que queremos muchas veces, queremos los resultados del Pentecostés, pero olvidamos lo que pasó, lo que aconteció antes del Pentecostés. Porque a veces se quiere solamente el resultado primero, pero olvidamos las condiciones, las cosas que precedieron antes del Pentecostés. Los que hicieron la iglesia, los creyentes, ese grupito, todo lo que hizo, cómo vivieron. A veces se nos olvida de ese detalle. Bendito el Señor. ¿Y sabe usted que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Para Dios no es imposible bautizar a alguien en esta escuela dominical, o en el servicio de 2 de la tarde, o en el servicio de 5 de la tarde. Para Dios no es imposible, porque Él es el mismo.
Gloria a Dios, Él es el mismo. Y Él es el que desciende. Él es el que se mueve. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él es el que habla el corazón. Y Él está aquí en esta mañana en medio nuestro. Porque Él quiere glorificarse en su iglesia. Él quiere glorificarse en la vida de un simpatizante, de un amigo. Dios quiere glorificarse porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Gloria al Señor Jesús. Así que a veces queremos los resultados, pero se nos olvida la obediencia, se nos olvida la unidad, se nos olvidan esos pequeños y grandes detalles que necesitamos hoy como iglesia. Hechos capítulo 12, el verso dice, el capítulo 12, el verso 1, allí vemos una iglesia unánime y Dios derramando de su Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? Dios derramando de su Espíritu Santo. ¿Y cuáles eran las condiciones que precedieron antes del Pentecostés? Porque el tema allí es cómo en Pentecostés. Y cómo en Pentecostés debemos de permanecer unidos. Porque así estaba aquel grupito. Antes del Pentecostés estaban unidos. Estaban unidos. Estaban todos unánimes juntos. ¿Y sabe usted qué significa la palabra unánime? Tener un mismo sentir. Amén. Una misma visión. Tener un mismo propósito. Gloria al Señor. Un mismo propósito. Como dice la palabra del Señor en el Filipenses, el capítulo 2. Vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2. El verso 2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Así estaba la iglesia antes del Pentecostés. Allí estaban los discípulos, estaba la madre de Jesús, y era un grupito como de 120. Estaban unidos. Gloria al Señor. Amén. Ser unánimes implica mantenernos unidos. ¿Unidos en qué? Hombre, en las pruebas. Unidos a veces en los problemas que surgen quizás en la iglesia. Necesidades que surgen en la iglesia de estar unidos. Que en vez de que este empieza a pelear y este dice que no, el otro dice que sí, que estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No. Somos diferentes y quizás tenemos opiniones diferentes. Pero que nuestro propósito sea glorificar a Dios con lo que hacemos y que estemos unidos. Porque así estaba la iglesia antes del Pentecostés. Y hoy la iglesia debe de vivir como en Pentecostés. Amén, unidos. Gloria al Señor, unánimes. Gloria al Señor. ¿Y sabe usted que ser unánimes no significa que todos tengan una misma personalidad? Aquí todos somos diferentes. El líder de jóvenes, la líder de amadorcas, el de evangelismo, el líder de alabanza, todos somos diferentes. Bendito el nombre de Jesús, tenemos una personalidad diferente, pero sí debemos de tener un mismo corazón para con Dios. Un mismo corazón para con Dios, un mismo propósito, y que ese propósito sea agradar a Dios, vivir para Dios, que ese propósito sea servir a Dios con el corazón, sin altivez, que ese propósito sea apoyarnos mutuamente, que ese propósito sea buscar soluciones juntos. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, para que su presencia se derrame en la iglesia, buscar a Dios juntos. Eso es estar unánimes. Gloria a Dios. Y sabe usted que la unidad no es solamente en la iglesia, es también en los hogares, en la familia. Y cuando hay unidad y se está unánimes también en la familia,
la familia florece, hay bendición en la familia. Gloria al nombre del Señor. Se derrama la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque están unidos, aunque tengan diferencias, padre e hijos, pero están unidos con un propósito de darle la gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y la Biblia dice en Romanos 12:5, somos un cuerpo en Cristo. Gloria al Señor. Primera carta a los Corintios, el capítulo 10, el verso 17. Dice la palabra del Señor, el capítulo 10, el verso 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, puestos todos, gloria a Dios. Somos un cuerpo, puestos todos participamos de aquel mismo pan. Así que somos un cuerpo, amén. Aunque seamos muchos, somos un cuerpo. Aquí en esta mañana hay un grupito hermoso, bonito, adultos, mayores, jóvenes, niños. Pero hermanos, como en Pentecostés, gloria a Dios, debemos de permanecer unidos en todo tiempo. En todo tiempo. Gloria a Jesús. En todo tiempo. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, Efesios 4, el verso 13, la Biblia dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cómo en Pentecostés debemos de vivir, hermanos, unidos? No solamente en la iglesia, en el hogar, en la familia, debemos de vivir unidos. Porque así estaba la iglesia antes del Pentecostés, unida, con un mismo propósito. El Señor les dijo, quédense en Jerusalén. Y usted sabe que ese grupito, todos junticos, los discípulos, la madre de Jesús y todos los creyentes, subieron al aposento alto y allí se quedaron. Juntos, unánimes, estaban orando, confiando, creyendo, porque hay que creerle a Dios también, que Dios bendice, que Dios es real, que Dios no miente, que Dios cumple. Hay que creerle a Dios. Familias, hay que creerle a Dios. Estar juntos siempre, confiando en las promesas del Señor. Y eso hizo la iglesia, se quedó juntica, creyendo. No, el Señor dijo que nos quedáramos en Jerusalén y en el aposento alto hasta que Él envíe la promesa y seamos llenos de poder para que seamos testigos. Gloria a Dios. Oiga, qué obediencia. Antes del Pentecostés, qué obediencia. Y eso es lo que Dios quiere hoy, que vivamos como en Pentecostés, que estemos unidos en todo tiempo, porque aquí el que tiene el control, el que tiene el mando, se llama Jesucristo. Él es el que nos ha dado órdenes, Él es el que ha dado órdenes a esta iglesia preciosa, es Él. Gloria al Señor, es Él. Así que la unidad no significa que nunca existan las diferencias. Siempre habrán diferencias en la iglesia. Hermanos, la unidad significa que Cristo es más importante que nuestras diferencias. Sí, Cristo es más importante que nuestras diferencias. Una iglesia unánime es una iglesia fuerte. Una iglesia unánime es una iglesia bendecida. Una iglesia unánime, Dios se manifiesta con el poder del Espíritu Santo. Una iglesia unánime crece. Una iglesia unánime, hermanos, siente la presencia del Señor. Pero una iglesia dividida, donde olvidamos que aquí el que nos llamó se llama Jesucristo y entonces empezamos a ver las diferencias, eso no trae bendición. Eso no nos aporta para vivir como en Pentecostés. Pero si nosotros miramos a Jesucristo, gloria al Señor, amén, como el grande,
Porque Él no es el más grande, Él es grande. Gloria a Dios. Porque no hay nadie como Él. Mírenlo a Él. Y mantengamos unidos, hermanos, como en Pentecostés. Gloria al Señor. Amén. Así que no permita usted que el orgullo, que los malos entendidos, que las diferencias y tantas cosas que en vez de edificar destruyen. Usted sabe que a veces las diferencias destruyen también los hogares por el orgullo. Destruye, no edifica sino que destruye. Así que usted no deje que ni en la iglesia, porque usted es la iglesia del Señor. Amén. Todos los bautizados en el nombre de Jesús somos iglesia. Así que no dejen que el orgullo, no dejen que los malos entendidos o las diferencias destruyan la comunión que Dios quiere para nosotros como iglesia. ¿Para qué? Para que vivamos como en Pentecostés. Porque aquí dice la Biblia, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, unidos, como en Pentecostés. ¿No le gusta a usted vivir como en Pentecostés? Estar unidos, esperando las bendiciones del Señor, esperando recibir las bendiciones del Señor. Estemos unidos. Gloria a Jesús. Unidos en todo. Pero que siempre esa unidad busque exaltar el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Como en Pentecostés. ¿Qué más había? Antes del Pentecostés había comunión. Había comunión. Usted sabe que la unidad no se mantiene sola. La unidad debe de cuidarse. La unidad debe protegerse, debe de cultivarse. La Biblia dice en Efesios 4:3, dice la palabra, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Qué dice la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, el verso 11? Porque a mí me gusta leer la palabra del Señor, que la iglesia lea la palabra, que la iglesia entienda lo que dice la palabra del Señor. Que no son cosas ni inventos del pastor ni del que predica, sino que es palabra de Dios. Tener un mismo sentir y vivir en paz, ser todos de un mismo sentir, dice Pedro en el capítulo 3, el verso 8 y 9. Sean todos de un mismo sentir, y que ese sentir, hermano, sea de agradar a Dios siempre. Que si no estás de acuerdo con tu hermano, que tú lo puedas comprender y le puedas decir al Señor que llene tu corazón de amor, que tu corazón no se llene de resentimiento, porque no estás de acuerdo de pronto en algo, en alguna opinión que él tiene, pero ese tu hermano es también hijo de Dios. Y Dios no quiere que la unidad, hermanos, que la comunión se pierda, no. Dios quiere que la iglesia esté y viva como en Pentecostés, que viva en unidad. Gloria al Señor. ¿Sabe usted que el enemigo sabe que no puede destruir una iglesia que está llena de unidad, de comunión? El enemigo sabe que no la puede detener fácilmente. No la puede detener fácilmente. Así que es un arma, hermano, para la iglesia. Es un arma para usted. El enemigo sabe que cuando hay unidad, hay unión. Eso nos hace fuertes. Como iglesia, como familia. Si usted en su familia hay unidad en su familia, eso lo va a fortalecer a usted y a su familia. El enemigo entonces tendrá que huir en el nombre del Señor. Porque el enemigo lo que hace es dividir, es poner a los miembros de la familia en contra. Pero hermanos, si hay unidad, Dios bendice esa iglesia, Dios bendice esa familia. Gloria al nombre de Jesús. Por eso el enemigo siempre busca sembrar ofensas. El enemigo siempre busca sembrar odio, celos. Oiga, hay algo que a veces gusta.
El enemigo busca sembrar chismes. Ay, silencio. Busca sembrar chismes, comentarios. Y entonces eso, hermanos, eso va rompiendo la comunión, la unidad. Y el enemigo empieza a entrarse. El enemigo empieza entonces a hacer, como dicen por ahí, bolsas y panochas. Y él feliz, y usted sufriendo con su familia, la iglesia sufriendo. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos como en Pentecostés, que vivamos, hermanos, en comunión, para que el Espíritu Santo se mueva, para que Dios descienda y envíe bendición de arriba, del cielo. ¿A quién no le gustan las bendiciones? A todos nos gustan las bendiciones, a todos nos gusta que Dios se manifieste, pero no olvide que tenemos que vivir unánimes, que tenemos que vivir en comunión, unos con otros. Somos un cuerpo en Cristo. Pero el enemigo a veces quiere dividir. Y sabe usted que nosotros, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es de ser constructores, edificadores de la unidad. Amén. Y no promotores de división, no promotores de comentarios. No, hermanos, Dios quiere que seamos constructores, hermanos, de la comunión en la iglesia, porque Dios se mueve en medio de la comunión también. Como en Pentecostés, había comunión. Dios conoce la necesidad de cada familia, Dios conoce la necesidad de la iglesia. Porque sería bueno, yo no digo que no. A veces las emociones, a veces qué bueno es sentirlas. Las emociones a veces se mueven. Y usted se va para su casa, pero de pronto no pasa nada. De pronto sigue con la misma discordia, con los mismos malos entendidos, con el chisme, con las divisiones. Pero no, Dios lo que quiere es una iglesia madura, una iglesia, un creyente que entienda que nos es necesario vivir como en Pentecostés, unánimes, en comunión, que las diferencias, hermanos, no nos dividan, sino que podamos honrar a Dios, para que podamos ver su gloria, para que podamos ver el derramamiento del Espíritu Santo, para que podamos ver las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de los que estamos aquí. ¿Y qué más había antes del Pentecostés? ¿Qué más tenían los hermanos? Como en Pentecostés debemos de tener un mismo propósito. Un mismo propósito. Yo no estoy de acuerdo que hagan esa confraternidad como en Pentecostés. De pronto alguien dijo, pensarte, ¿y qué vas a ver? De pronto no fue todo el que dijo por ahí. Pero bueno, hagámosla. Bendito el nombre del Señor. Vean, como en Pentecostés debemos de tener un mismo propósito. Un mismo propósito. Porque los hermanos, aquel grupito que estaba allí en el aposento alto, tenían un mismo propósito. Y estaban esperando lo que Dios les había prometido. Y estaban orando, estaban unánimes, juntos, allí esperando. El Señor nos dijo: quedamos en Jerusalén, hermano, hermana María, hermano Pablo, hermano Mateo, Timoteo, oremos al Señor. Dios dijo que nos quedáramos porque Él aquí nos iba a preparar, nos iba a llenar de poder. Quedémonos. De pronto alguien, yo estoy cansado, si será. De pronto no hubo por ahí el que animó al hermanito que estaba desanimado. No se vayan, quédense aquí con nosotros porque el Señor dijo: bueno, hermanito, yo me quedo. Oye, y recibió tremenda bendición, lleno del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Debemos de tener un mismo propósito. Y aquel grupito y los discípulos tenían una sola expectativa, y era esperar la promesa del Señor. Esa era la expectativa que tenía aquel grupito, esperar la promesa del Señor. ¿Usted qué está esperando? Dígame, ¿usted qué está esperando? Usted que el Señor lo salvó y le ha dicho que se quede aquí hasta que Él venga. ¿Usted qué está esperando? El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y si el Señor lo bautiza con el Espíritu Santo, ¡gloria a Dios!
Pero usted es salvo, porque usted le creyó a Jesucristo y fue bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Pero no quiere decir entonces que no necesita ser lleno del Espíritu Santo. Claro, necesita también ser lleno del Espíritu Santo, pero usted es salvo. Porque el bautismo del Espíritu Santo es para los hijos. Y usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y la Biblia dice que el propósito de aquel grupito era esperar la promesa del Señor. Todos estaban mirando hacia una misma dirección. Todos anhelaban lo mismo. Esta iglesia debe anhelar siempre lo mismo: la presencia del Señor, la corrección del Señor. Que al venir al culto, que su expectativa, que su deseo sea: Señor, háblame tu palabra. Un mismo propósito. Gloria a Dios. Filipenses, el capítulo 1, el verso 27 dice: combatiendo unánimes, juntos. Amén. Porque unánimes es eso. Gloria al Señor. Sintiendo, gloria al nombre de Jesús. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, unidos en amor, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánimes, como dice Filipenses 2:2. Gloria a Jesús, teniendo el mismo amor. Y cuando la iglesia pierde su propósito, cuando el creyente pierde su propósito, entonces empiezan los conflictos, empiezan los problemas. Pero cuando la iglesia pone a Cristo en el centro, gloria a Dios, aleluya, la unidad florece, gloria a Dios, amén. Hay bendición en la iglesia. Cuando hay un mismo propósito, ¿sabe usted? La misión seguirá siendo siempre la misma: adorar a Dios, ganar almas para Dios. La misión no se perderá, sino que la misión seguirá siendo la misma, de prepararnos para la venida del Señor. Esa misión no se debe de perder. La iglesia debe de tener un mismo propósito, prepararnos, gloria a Dios, para la venida del Señor. No podemos perder ese propósito, ese enfoque. Debemos de tenerlo siempre presente, como aquel grupito. La iglesia antes del Pentecostés tenía estas cualidades. Gloria al Señor. Tenía un mismo propósito, había comunión, había unidad. Yo creería que en estos tiempos la iglesia no ha cambiado, porque a usted el que lo llamó se llama Jesucristo. El mismo que llamó a aquellos 120 que estaban allá, lo llamó Jesucristo, y también les dio palabras, les dio órdenes. A esta iglesia el Señor también hoy le ha dado órdenes. Que lo esperemos. He aquí un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero Dios, en ese poquito de tiempo que falta, Dios quiere que la iglesia se prepare. Dios quiere que usted se prepare. Dios quiere que en su corazón haya comunión, haya unidad, haya un mismo propósito de adorarlo a Él, de buscarlo a Él, de servirle a Él, de ganar almas para Él. Ese propósito no lo podemos perder. Gloria al nombre de Jesús. Y como en Pentecostés, gloria a Jesús, debemos de vencer las diferencias. Y en toda congregación a veces hay diferencias. Pero la pregunta no es si hay diferencias. Si hay diferencias aquí en la iglesia. Claro que hay diferencias. Hay diferencias. Pero la pregunta no es esa, si hay diferencia o no hay diferencia. La pregunta es cómo enfrentamos las diferencias. ¿Cómo las enfrentamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos comportamos cuando alguien de pronto tiene una idea diferente a la mía? ¿Cómo nos comportamos? Filipenses 4:2 dice: ruego a Evodía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe usted quiénes eran estas hermanas?
Evodía y Sintique eran dos mujeres creyentes en la iglesia. Y no eran cualquiera, eran dos hermanas reconocidas, dos hermanas que habían participado en el crecimiento de la iglesia, servidoras, fieles al Señor, trabajadoras. Oiga, pero llegaron a un desacuerdo. Habían diferencias en ellas. Y por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: ruego a la hermana Juliana y a la hermana Juliana, que noto que están perdiendo la unidad, que noto que están perdiendo la comunión, que noto que están perdiendo el mismo propósito. Lo están perdiendo. Habían diferencias. Bendito el nombre de Jesús. Había diferencia entre estas dos hermanas. Y Pablo dice que ellas habían combatido juntamente con él en el Evangelio. Así que no eran personas cualquiera dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Habían trabajado activamente en la expansión del Evangelio y gozaban de cierto reconocimiento en la iglesia. Oiga, qué bueno es tener reconocimiento en la iglesia. Pero a veces los creyentes que tienen más reconocimiento en la iglesia, que lideran acá, a veces tienen discordias. Oye, Dios que conoce todas las cosas, quiere que vivamos como en Pentecostés. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Que venzamos las diferencias. Y entonces Pablo llega a la iglesia, a la iglesia de Filipos, y le dice a las hermanas: ruego a la hermana Juliana que sean de un mismo sentir. Estaban divididas, había diferencias, y Pablo no les pidió que abandonaran la iglesia. Se levanta aquí, peleón. Pablo no les pidió eso. Ni Pablo tampoco se fue a favor de una ni a favor de la otra. Pablo se puso en el centro. Gloria a Dios, porque aquí el propósito es que usted se salve, es que usted persevere, es que usted le dé la gloria a Dios con su conducta, con su comportamiento. Ese es el propósito. Y Pablo dice: ruego a la hermana Juliana y a la hermana Sutana que sean de un mismo sentido. Les pidió que se reconciliaran, porque es necesario que estemos unidos, que vivamos en amor como en Pentecostés. Porque cuando esto pasa en la iglesia, hermano, Dios se derrama, Dios envía bendición, Dios se mueve en la iglesia. Pero cuando hay esas cositas, se siente un ambiente pesado. Sí, se siente ese ambiente pesado, el asunto difícil. Pero hermano, como Dios conoce la iglesia, en todo tiempo Dios la conoce. Y por eso la Biblia dice: quítese de vosotros toda amargura, antes sed benignos unos con otros, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, llamado a ser pacificador. Que vivamos como en Pentecostés, antes del derramamiento del Espíritu Santo. Sí. Que vivamos como en Pentecostés. Gloria al Señor. Y sabe usted que una iglesia madura no es la que nunca tiene conflictos. Una iglesia madura es la que sabe resolver los problemas, pero en el temor de Dios. Esa es una iglesia madura, una iglesia próspera, que ora, que pide a Dios sabiduría para resolver los problemas, las diferencias. Y para que haya entonces reconciliación entre el hermano y la hermana, que haya reconciliación, que se reconcilie y perdonados los unos a los otros, así como Cristo os perdonó a vosotros. Y si no los perdona, tampoco yo los perdono. Así que reconciliados con el Señor. La iglesia debe de vivir como en Pentecostés, debe de vencer las diferencias. Y no solamente con el hermano, con la esposa, con el hijo, qué sé yo. Problemas, y viene, canta aquí, predica y está enojado con su esposa en la casa. No, tenemos que vivir como en Pentecostés. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos que vencer las diferencias.
Gloria al nombre de Jesús. Saberlas enfrentar en el nombre del Señor con sabiduría, para que Dios se siga moviendo, para que Dios siga bendiciendo nuestro hogar, para que Dios siga bendiciendo mi vida. Porque si algo quiere el creyente es la bendición de Dios, ¿o no? Queremos la bendición de Dios, pero tenemos que arreglar algunas cositas internas para que podamos vivir un verdadero Pentecostés, derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. Dios quiere derramar de su presencia como en Pentecostés. Sí, Dios quiere derramar de su presencia como en Pentecostés. Y la Biblia dice, y de repente vino del cielo. De repente. Hoy en cualquier momento Dios lo puede bautizar a usted con el Espíritu Santo en una refal, en un culto evangelístico, allá en la oración que usted hace con Dios allá en su casa. Dios lo puede bautizar. De repente Él puede descender del cielo y bautizarlo con el Espíritu Santo y poder hablar en otras lenguas. Y cuando ellos menos esperaban, estaban allí juntos, unánimes en comunión. Hermanos, de repente, gloria a Dios, Dios derramó de su presencia. Sí, porque a veces uno dice, bueno, la confraternidad. No, es de repente. Gloria a Dios, gloria al Señor. Después de la unidad, después de la armonía, en el aposento alto, vino del cielo el derramamiento, la manifestación del Espíritu Santo. Pero antes de eso, ¿qué había? Había unidad, había comunión, se resolvían las diferencias. No se perdió el objetivo de adorar a Dios y de esperar en sus promesas. No se perdió nada de eso. Y de repente, aquel lugar fue lleno del poder del Espíritu Santo. Iglesia, la presencia del Espíritu Santo no se fabrica. No se fabrica la presencia del Espíritu Santo ni con la mejor canción, ni con la mejor alabanza, ni con los mejores instrumentos. Aunque esto es bonito y es agradable, y gloria a Dios. Pero la presencia de Dios no se fabrica. La presencia de Dios viene de Él, viene de arriba. Gloria a Dios, viene de lo alto. La presencia del Espíritu Santo desciende de Dios, que es el dueño de las promesas, que es el dueño de esta iglesia. Gloria al Señor. Y cuando descendió el Espíritu Santo, la iglesia fue fortalecida. La iglesia recibió poder de Dios. Cristo fue glorificado, porque usted se da cuenta que la gente los empezó a ver cómo hablaban en lenguas. Oye, eso fue algo poderoso. Dios se glorificó, el nombre de Jesús fue glorificado sobre aquellos que pasaban. ¿Y qué les pasa esto? ¿Y por qué los oímos hablar en nuestra lengua? ¿Qué les pasó? Cristo siendo glorificado en una iglesia que estaba preparada, llena de amor, de unión, de comunión y con un mismo sentir. Esa es la iglesia del Señor, que Él quiere seguir derramando de su Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, hermanos, cuando Dios derramó de su Espíritu Santo, usted sabe que Pedro se paró y predicó la palabra, predicó el Evangelio con autoridad. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y cerca como de 3,000 personas fueron bautizados en el nombre poderoso de Jesús. Allí empezó el crecimiento de la iglesia. Empezó el avivamiento. Con el derramamiento del Espíritu Santo comenzó el avivamiento. Oiga, maravilloso. Maravilloso, gloria a Dios. Aleluya. Y la Biblia dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En las oraciones. Y a muchos no les gusta orar. No les gusta orar. Llego al culto y me tocó dirigir, me tocó esto y ya no dobla las rodillas. No les gusta orar. Hermanos, el enemigo busca siempre debilitar a la iglesia. Pero en el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús, esta iglesia tiene que seguir marchando adelante, porque Dios hoy nos habla la palabra. Porque Él quiere bendecir esta iglesia. Él quiere seguir prosperando esta iglesia. Sí, Dios quiere bendecir a la iglesia aquí en la María Copacabana. Pero no podemos olvidar la oración. No podemos olvidar la oración en nuestras vidas. Y eso tenía que el grupito estaba orando en el aposento alto. Estaba orando. Estaba orando. Gloria al Señor. Estaba orando. ¿Sabe usted que hoy Dios todavía quiere derramar de su Espíritu Santo en su iglesia? Él todavía quiere hacerlo y lo puede hacer. Dios es soberano. Él lo puede hacer si Él quiere. Porque no es de nosotros bajar el Espíritu Santo. Es de Dios. Cuando Él quiere que su nombre sea glorificado, Él se glorifica. Él se mueve. Gloria a Dios. Él se mueve. Y qué bueno por estos programas. Porque esto nos concientiza. Lleva a la iglesia a un preparamiento. Lleva a la iglesia a buscar cada día más del Señor. Esto bendice nuestras vidas. Y no es en vano estos programas. Ni ninguna predicación de esta confraternidad es en vano. Dios tiene propósitos. Y Dios quiere seguir bendiciendo su iglesia aquí en la tierra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Quiere usted colocarse en pie en esta hora? Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que Dios todavía quiere derramar de su Espíritu? Pero iglesia querida, no olvide la unidad. No olvide la comunión. No olvide que hay que vencer las diferencias. Gloria al Señor. Amén. Hay que vencer las diferencias en el nombre de Jesús. Y no olvide que tenemos que tener un solo propósito: de adorar a Dios y de esperarlo a Él. Vivir en santidad y obediencia. Gloria a Dios. Y hoy Dios nos llama a fortalecer nuestra comunión. Hoy Dios nos llama a fortalecer el amor entre hermanos. Gloria a Dios. Hoy Dios nos llama a fortalecer ese amor fraternal. Quizás usted ha perdido ese amor fraternal, pero hoy Dios te llama a fortalecer ese amor fraternal. Uno a veces no entiende cuando alguien dice que es lleno del Espíritu Santo y entonces que no le habla al hermano fulano, que no le habla y es lleno del Espíritu Santo. Si el fruto del Espíritu Santo es amor, es paz, es gozo, es benignidad, es amor. Uno no entiende muchas veces. Si alguien que ha recibido el Espíritu Santo altivo, orgulloso, uno no entiende. Pero hermanos, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida se debe de reflejar, se debe de manifestar en mi conducta, en mi andar, en mi vivir, se debe de reflejar. ¿Y sabe algo? Cuando esto pasa, cuando usted deja de reflejar el fruto del Espíritu Santo, entonces se acaban las divisiones. Ya no hay resentimientos, ya no hay rivalidades. Yo creo que podemos estar juntos y unánimes como en Pentecostés. Y como dice el Salmo 133, porque allí envía ¿a quién? La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, no. Porque allí envía el pastor, no. Porque allí envía el Dios de esta iglesia bendición y vida eterna. Allí envía el Espíritu Santo, el Dios de esta iglesia. Adórele a Él, adórele, adórele, adórele. Alguien que lo crea en esta mañana, en esta tarde. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Porque ayer día, Jehová, bendición y vida eterna. Yo no conozco tu situación, tu necesidad, pero Dios quiere fortalecer tu vida en esta mañana. Dios quiere fortalecer tu hogar, Dios quiere fortalecer tu vida cristiana. Ven, quiero orar por alguien en esta mañana. Quiero orar por alguien. Quizás el enemigo quiere destruir tu vida. Quizás el enemigo quiere hacerte piedra de tropiezo. Pero no le vas a permitir. No lo vas a permitir en el nombre de Jesús. Te vas a llenar de valentía, de poder de Dios. Si es necesario pedir perdón, pídele perdón a tu hermano. Perdona la ofensa. Y verás cómo tu hogar florece, cómo tu vida familiar florece, cómo tu vida cristiana va floreciendo. Y van viendo en ti la gloria de Dios. Y van viendo en ti el Espíritu Santo. Ven, ven, no tengas temor. No tengas temor. Dios no es un Dios que juzga. Él es un Dios de amor que perdona, que hace nuevas todas las cosas. Habrá un amigo en esta mañana que quiere que oremos por usted. Yo te invito en el nombre de Jesús. Quizás hay problemas en tu hogar. Quizás hay conflictos en tu hogar. Pero aquí está el Dios de esta iglesia que da unidad, que da comunión, que da paz. Ven en el nombre de Jesús. El enemigo quiere destruir tu familia, quiere destruir tu hogar. Pero no lo vas a permitir. Aquí está Jesucristo. Aquí está Jesucristo. Él va a fortalecer tu vida. Él va a fortalecer tu relación, tu hogar, tu familia, tu vida espiritual, tu vida cristiana. Y vamos a orar. Dígale, Señor, créale al Señor, créale. Él está aquí. Aleluya, el Dios del Pentecostés, del día del Pentecostés. Él está aquí en esta mañana. Él está aquí para moverse en tu vida y traer paz, traer bendición a tu vida espiritual, bendición a tu vida laboral. Dios está aquí. Yo quiero invitar por allá a los diáconos, al comité de evangelismo, que se acerquen por aquí y oremos por estos hermanos, por estos amigos. En el nombre de Jesús. Porque aquí está Jesús en esta mañana. El que dijo a los discípulos y a aquel grupito: quedaos en Jerusalén hasta que seáis vestidos del poder de lo alto. Y hoy usted se va a ir para su casa fortalecido con el poder de Dios. Te vas a ir fortalecido. En el nombre de Jesús. Oremos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, alabanza. En tu nombre, Señor, se rompe las cadenas. En tu nombre hay libertad. En tu nombre, Jesús, hay poder para vencer. En tu nombre, Señor Jesucristo, hay esperanza. Tú eres el Dios de esta iglesia. Tú eres el Dios que salva. Tú eres el Dios que te glorificas y te mueves en medio de los tiempos. Y estos tiempos nos ha correspondido a nosotros. Pero tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y tú estás aquí moviéndote, Señor, en un corazón. Algo está pasando. Algo está sucediendo. Es Dios el que se mueve en tu corazón. Adórale a Él, adórale. Y créele que en esta mañana las cadenas se rompan. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.